Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra primera transmisión de estudio bíblico de la semana y de la semana previa a la Navidad. Que hayan tenido un bendecido martes, que todo les haya salido bien y qué bueno poderlos tener por acá con nosotros para esta transmisión. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar, que me voy a pedir si me puede acompañar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por este tiempo que tú nos permites, Señor, de poder juntarnos por este medio para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, Señor, y principalmente nuestro corazón, lo abra para que tu palabra quede sembrada en nosotros, Señor, sea de bendición y para la gloria tuya y para nuestro crecimiento en ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, buenas noches a quienes ya se conectaron, que Dios les bendiga, bienvenidos a la transmisión. El día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca de los nombres de Jesús. Y la razón por la cual estamos estudiando los nombres de Jesús es que este es un mes completo dedicado a Jesús, y la palabra de Dios dice que le conozcamos a Él para que tengamos vida eterna. Ya vimos la primera fase, vimos que la revelación de Jesús a través de sus nombres tiene un significado, que los nombres que se le dan a Jesús a lo largo de toda la Biblia tienen una razón de ser y generalmente nos manifiestan una cualidad, una obra, una característica de Jesús que nos permite conocerle más. Vimos 4 etapas en la revelación de Jesús que encontramos en la Biblia. La primera es en el Antiguo Testamento, la segunda en los Evangelios, la tercera en las epístolas y la cuarta en el libro de Apocalipsis. Estamos en la segunda etapa en los Evangelios y el día de hoy vamos a hablar acerca de una característica muy importante de Jesús en los Evangelios, principalmente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, por lo menos 28 veces Jesús usa la expresión yo soy, algunas de esas solo, y otras acompañada por alguna característica de Jesús. Algunos de los estudiosos de la palabra mencionan los 7 yo soy de Jesús, pero en realidad, como ya mencioné, son 28 más o menos, y aparte de eso se refieren a 15 temas diferentes. Que es donde, y en el Evangelio de Juan es donde es más notorio el uso de esa expresión. Recordemos también que el Evangelio de Juan es de los 4 evangelios el evangelio teológico, el evangelio para doctrinal, digámoslo de esa manera. ¿Y por qué es importante esa expresión yo soy? Porque esa expresión es exactamente la misma que usó Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién diré que me envía cuando va a ir a liberar a los israelitas de Egipto? Y entonces el Señor le dice, yo soy. Y esa expresión en el hebreo significa yo soy todo lo que tú necesitas para tu vida. Y en el caso de Jesús es lo mismo, yo soy todo lo que necesitas para tu vida, pero con un agregado diferente o un agregado adicional. Resulta que todos los yo soy que Jesús menciona en el Evangelio de Juan se refieren a la salvación, a la vida eterna, al perdón de pecados, lo cual refuerza la revelación de Jesús en los Evangelios como el Salvador del mundo. Esto tiene, de hecho, en Juan capítulo 10, versículo 10, el Señor dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, y esa vida en abundancia es equivalente a la vida terrenal, a la vida eterna, y la vida eterna, entramos a la vida eterna por el perdón de los pecados, de nuestros pecados, es decir, por Jesús como nuestro Salvador. Vamos a ver rápidamente algunas de esas expresiones de yo soy para recordarlas. Muchas de esas las conocemos, no solamente hay que reconocerlas, no solamente hay que usar,
necesitamos, adicionalmente a ello, vivirlas. Es importante que las vivamos. No solamente que las conozcamos, que las repitamos. Muchas de esas cosas se repiten como eslogans, pero nos olvidamos de lo que verdaderamente significa, del significado profundo que hay detrás de cada una de esas expresiones. Para comenzar, en Juan 8:24, Juan 8:28, Juan 8:58, Juan 9:9, Juan 13:19, Juan 18, versículos 5 al 6 y Juan 18:8, Jesús usa la expresión yo soy, sin ningún agregado. Esto nos habla de la unicidad de Dios con Cristo. El Padre y Cristo son uno, es la reafirmación de que son uno. Jesús dijo varias veces en los evangelios que Él y el Padre eran uno solo. Y eso nos habla de la identificación en cualidades, en características, en esencia, en naturaleza y en propósito, aunque tengan diferentes funciones, pero son uno en todo lo demás, y entre ellos hay una unidad perfecta, sin competencias, sin jerarquías, sino un entendimiento perfecto. Son uno. Y de hecho, Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21, remarca eso, que seamos, en la oración sumo sacerdotal por todos los creyentes, por todos los que habían de creer en Él. Y la oración sumo sacerdotal dice Jesús dice que sean uno, como tú y yo, como tú el Padre y yo, Jesucristo, somos uno. Y esta expresión yo soy reafirma la unicidad del Padre con el Hijo. Luego en Juan capítulo 4, versículo 26, Jesús dice, yo soy el Mesías, y el Mesías es lo mismo que el Cristo. Dice a Jesús le pregunta a la mujer samaritana en Juan 4:25, le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Y el Mesías significa el Salvador, el Libertador, el ungido, el esperado, el anhelado, el que estaban esperando los judíos para ser liberados, solo que ellos se confundieron en cuanto a los tiempos. La palabra de Dios claramente en Isaías 53 profetizaba que Jesús vendría, o el Mesías en principio vendría a liberarnos de los pecados, a liberarnos de nuestra iniquidad, de las rebeliones, etcétera, y posteriormente establecería un gobierno en Jerusalén sobre toda la tierra. Y es lo que Jesús el propósito de Jesús que nos muestra la Biblia, solo que primero como el Salvador del mundo, y luego en el final de los tiempos, en el milenio, Él como el liberador digamos nacional, gubernamental. Pero primero el reino de Dios debe ser establecido en nuestros corazones y posteriormente debe ser establecido en las naciones. En nuestro corazón, en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, es que el reino de Dios se está estableciendo en nosotros, mientras que en el milenio se establecerá sobre todo el mundo, ya de una manera gubernamental. También significa el Mesías, significa el ungido, y Jesús es el ungido de Dios. Lo encontramos en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, y en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que resume Isaías 61. Y la palabra de Dios dice, Jesús dice, el Espíritu, leyendo el libro de Isaías, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, implica salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad del alma, a pregonar libertad a los cautivos, libertad espiritual, y vista a los ciegos, sanidad física, a poner en libertad a los oprimidos, libertad espiritual, a predicar el año agradable del Señor, una vida
un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de hijos, un pacto de adopción. O sea que aquí vemos en esta expresión de Jesús, vemos que Jesús es la buena nueva de la salvación. Jesús es el nuevo pacto en el cual vivimos, un pacto de gracia, un pacto de bendición, un pacto de hijos con Dios, ya no de pueblo. Además en él encontramos salvación, sanidad física, sanidad emocional, libertad espiritual, que son los elementos fundamentales para vivir una vida plena. No solamente es eso para vivir una vida plena, pero son el fundamento de una vida plena. Por eso Jesús en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por el otro lado, en Juan 6:20, lo mismo que en Mateo 14:27, en Marcos 6:50 y en Marcos 14:62, Jesús dice: yo soy, no temáis. Y esto nos lleva a recordar que usted y yo, en Cristo Jesús, en primer lugar, estamos bajo el perfecto amor de Dios que echa fuera todo el temor. En segundo lugar, en Jesús, usted y yo, para usted y para mí, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos a los cuales Él ha llamado para que la imagen de Cristo, la imagen de Dios, sea restaurada en cada uno de nosotros. Aparte de ello, también en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39, nos recuerda que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Por lo tanto, eso nos habla de que Él no solo es la manifestación del perfecto amor de Dios, porque la cruz del Calvario es el hecho histórico más grande en cuanto a la demostración de amor que va a existir en la historia humana. No hay ningún otro hecho que pueda superar el que Dios se haya hecho hombre en la persona de Cristo y por amor, siendo inocente, siendo perfecto, siendo no pecador, Él hubiera puesto su vida por nosotros para que nosotros pecadores fuéramos perdonados y tuviéramos acceso a la justicia y a la justificación de Dios. Ese es el hecho más impactante que puede existir de amor, y principalmente no solo por el perdón de los pecados, sino porque a través de ese acto de amor que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que todos los que en Él creyéramos tuviéramos perdón de pecados y vida eterna, cambia nuestro destino eterno del infierno, que era donde íbamos antes de la salvación en Cristo, a una eternidad con Cristo en el cielo y en la nueva tierra. Así que no hay ningún otro hecho, no existe la posibilidad de ningún hecho humano, de ningún hecho natural que pueda tener esos efectos en la historia humana. Es el acto más grande de amor. Si usted quiere o necesita una representación del amor, no es un corazoncito atravesado por una flechita. La mayor y más grande representación del amor es la cruz de Cristo. En esa cruz de Cristo el Señor nos dio la manifestación de un amor infinito, sin límites, de un amor que sobrepasa todo entendimiento, de un amor que tiene 4 dimensiones: la largura, la anchura, la profundidad y la altura, y que excede a cualquier manifestación de amor humana. Y aparte de ser la manifestación del perfecto amor que echa fuera todo temor, es también la manifestación continua del amor del Padre para cada uno de aquellos que hemos reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, que siendo enemigos nos adopta como hijos suyos.
que habiendo sido la causa por la cual su Hijo unigénito tuvo que venir al mundo, despojarse de toda su gloria, encima ser vituperado, insultado, menospreciado, se burlaron de él, y encima lo juzgan injustamente, lo condenan injustamente y lo crucifican injustamente por nosotros que éramos sus enemigos. En un acto de amor sin precedentes nos adopta como hijos suyos. Es la manifestación más, por eso menciono que es la manifestación más grande que puede existir de amor, y eso porque el amor de Dios para con nosotros, sus hijos, es incondicional, es eterno, es infinito. La palabra de Dios dice en Jeremías 31:3 que con amor eterno Él nos ha amado, y es un amor que supera cualquier otra clase de amor. No es el mismo amor que Dios tiene por sus criaturas, no es el mismo amor que tiene por su pueblo, es un nivel de amor totalmente, es un nivel de amor máximo que supera cualquier otra manifestación de amor. Y Jesús es la representación viva de ese amor. En Juan capítulo 6, versículo 35, y antes de pasar a otro tema, la infinitud, la eternidad del amor de Dios para con nosotros nos permite estar absolutamente seguros, no solo de nuestra salvación, sino de nuestra eternidad con Cristo. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra fuente de seguridad. No es el dinero, no es la posición social, no es un nombramiento, no es nada que haya en el mundo, sino la seguridad absoluta que la cruz de Cristo, como la manifestación del amor eterno de Dios, nos da, de que no solo somos hijos de Dios, sino que además tenemos vida eterna en Él. En Juan capítulo 6, versículo 35, en Juan capítulo 6, versículo 48, y en Juan capítulo 6, versículo 41, y en el versículo 51, Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo. ¿Y esto de qué significa? Esto significa que teniéndolo a Él, tenemos en primer lugar vida. Y esta es otra expresión de Jesús en los evangelios. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo está la verdadera vida. La vida del pecador no es una vida verdadera, es una vida de muerte, es una vida de condenación, es una vida separado de Dios, pero la vida en Cristo es una vida en unión a Cristo, y Él es el pan vivo, el pan que descendió del cielo para que usted y yo lo comiéramos, en una expresión, en una figura literaria, porque comer el cuerpo de Cristo es reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Entonces, Él se convierte en nuestro pan de vida, en el pan que descendió del cielo para alimentar nuestra vida espiritual, para revivir nuestra vida espiritual. Recuérdese que usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en Cristo fuimos resucitados, pasamos de muerte a vida, de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. Esto también tiene otro significado. En Juan capítulo 4, versículo 4, Jesús nos enseña que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese sentido también Jesús es el pan de vida, porque la palabra es vida, y Jesús es la encarnación de la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces está diciéndonos, enseñándonos la palabra de Dios, que Jesús es el pan que necesitamos comer cada día, y ese pan es la palabra de Dios.
y la palabra de Dios para nosotros tiene un montón de efectos. La palabra vivifica, la palabra sana, la palabra es medicina para nuestros huesos, nos hace reverdecer emocionalmente, nos liberta espiritualmente, destruye fortalezas, argumentos, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, nos permite, nos da el acceso a una vida abundante, a una vida próspera, cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Así que es un pan que no solo necesitamos comer en el momento de nuestra salvación y reafirmarlo cuando tomamos la Santa Cena, sino que necesitamos comerlo de día a día. Recordemos que la palabra también es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra nos direcciona, la palabra nos enseña el camino que necesitamos tomar en toda circunstancia de nuestras vidas, en toda situación. Es la respuesta a cada situación de nuestras vidas. Luego, en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué Él es la luz del mundo? Porque Él vino a derrotar a las tinieblas, a despojar a las tinieblas de toda autoridad. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, que Jesús vino y en la cruz del Calvario Él derrotó a los principados, a las potestades, a las autoridades espirituales y gobernadores, a toda hueste de maldad, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario para liberarnos a nosotros de las tinieblas. Jesús es luz, porque la luz echa fuera las tinieblas, y todas las fuerzas espirituales del enemigo representan tinieblas, y Jesús vino a echar fuera esas tinieblas, a vencer, a derrotar esas tinieblas. Además es luz, por lo que ya mencionamos, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y nos ilumina el camino para alcanzar la vida plena, la vida abundante, la vida en bienestar, la vida en victoria que tenemos en Él. Y aquí hay un punto importante para nosotros. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, nos dice: ustedes son la luz del mundo. Es decir, el Señor a nosotros los creyentes nos está dando su esencia, su naturaleza, y qué enorme privilegio el que Él nos da de nosotros manifestar a los demás la vida de Él a través de nuestras acciones, a través de nuestro estilo de vida, porque dice que seamos luz para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, así como la gente vio las buenas obras de Jesús y glorificaron a Dios por Jesús. De la misma manera es para nosotros, es un privilegio. Usted y yo necesitamos hacer realidad ese privilegio en la transformación constante de nuestra forma de vivir. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y eso significa que cada día estamos siendo perfeccionados, cada día tenemos la oportunidad de dejar atrás nuestros errores, fracasos, malas decisiones, pecados, etcétera, y hacerlo algo de nuevo. La palabra de Dios dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y la palabra también dice en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y grande es su fidelidad que permanece para siempre. Cada mañana es la oportunidad de un nuevo comienzo en relación con dejar atrás las cosas de la vieja manera de vivir y vivir las cosas que se refieren a la nueva manera de vivir según el Espíritu de Dios en nosotros. En Juan capítulo 8, versículo 18, la palabra Jesús dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y eso no se refiere a Él
como persona, sino que la palabra que es Él es la que da testimonio de Él, porque toda la palabra, a lo largo de toda la palabra, encontramos el testimonio de quién es Jesucristo, la palabra profética que anunciaba desde el Antiguo Testamento quién era Jesús, la palabra revelada en los evangelios, la palabra revelada en las epístolas y la palabra revelada en Apocalipsis nos hablan del Jesús de la vida terrenal de su vida terrenal para este tiempo, mientras que en el Antiguo Testamento fundamentalmente está la palabra profética acerca del Mesías que vendría, y la palabra da testimonio de Jesús. Por eso en Juan capítulo 5 versículo 39 Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra da testimonio de Jesús. Cuando Jesús dice yo soy el que doy testimonio de mí, se está refiriendo a la palabra escrita de Dios que da testimonio de Él. En Juan capítulo 8 versículo 23, la palabra Jesús dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y en Juan capítulo 17 versículo 14 dice Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en Juan capítulo 17 versículo 16 repite lo mismo. ¿Qué significa que Jesús no sea del mundo? Jesús no es nada natural, no es solamente un hombre que tuvo buenas ideas, buenos consejos, buenas enseñanzas. Jesús va mucho más allá de ser un hombre. Jesús es el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Esto también es una confirmación de lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 6, que Jesús es admirable, y como admirable es un modelo de vida para usted y para mí. Y en la palabra, la vida que usted y yo necesitamos vivir está en la palabra, porque la palabra es la que da testimonio de Jesús. Y Jesús dijo: síganme a mí, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, el que Jesús dé testimonio de sí mismo nos recuerda también la necesidad de que no solo de que la palabra verifica la exactitud de Cristo como el Hijo de Dios, sino que además es nos enseña la manera de vivir como creyentes, de vivir vidas agradables delante del Señor. Es nuestro modelo de vida, y esto también concuerda con lo que dice la Escritura en Salmo 119, 105. Es lumbrera nuestro camino, es el que nos alumbra el camino para toda circunstancia y para toda situación que enfrentemos en la vida. En Juan capítulo otra cosa que significa que Él no es de este mundo es que, si bien es cierto, Él es sobrenatural, Él se hizo hombre, y como hombre se hizo igual a cada uno de nosotros, para enseñarnos una forma de vida. Eso nos habla de su origen, no de su misión y no de su final. Nos está diciendo de dónde viene, pero no nos está diciendo que su forma de vida es una vida sobrenatural, es una vida que no puede ser vivida aquí en la tierra, es diferente. Por un lado. Por el otro lado, nos habla de que su misión es hacia el mundo, es hacia la tierra. En Juan capítulo 3 versículo 16 lo dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su misión es la salvación del mundo, y su reino es para este mundo. Aunque él diga mi reino no es de este mundo, es en el sentido del origen de su reino. Pero el reino sí es para ser aplicado en este mundo, comenzando por nuestros corazones. Por eso Jesús ora o nos enseña en el Padre Nuestro la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Porque el primer lugar donde el reino debe ser establecido es en nuestros
corazones. Y luego Él ya lo establecerá como Rey de las naciones en el milenio y en la eternidad. En Juan capítulo 10, versículo 11, en realidad en todo el capítulo 10, de Juan 10:7, Juan 10:11, Juan 10:14, pero en Juan 10:11 y 10:14 principalmente dice Jesús que Él es el buen pastor. ¿Y a qué se está refiriendo? A lo mismo que se refiere el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por el otro lado, me llevará junto a aguas de reposo, me pastoreará en lugares de delicados pastos, me guiará por amor de su nombre. Y recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso implica lugares de reposo, lugares de delicados pastos, sendas de justicia, por amor de su nombre. Por el otro lado, el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Jesús dice, en mí ustedes son más que vencedores. Porque yo estoy en ustedes, ustedes serán más que vencedores, destruirán las obras de las tinieblas, nada les podrá separar del amor de Dios, y todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Y por el otro lado dice Él que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, prepara un banquete de victoria para nuestros angustiadores. Los angustiadores son los demonios, el diablo, y finalmente el diablo, cuando usted y yo muramos a la vida física y resucitemos a la vida eterna, le habremos vencido al postrer enemigo, que es la muerte. Es la garantía de que usted y yo venceremos la muerte. De hecho, usted y yo no morimos, simplemente cambiamos de escenario. Cuando entendemos que la muerte es separación de Dios, cuando nosotros morimos físicamente, solo cambiamos de escenario de nuestra vida, de la vida terrenal a la vida temporal en el cielo y finalmente a la vida eterna en la nueva tierra. Es decir, aparte la palabra de Dios dice, mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el Salmo 23, en la casa de Jehová moraré por largos días, y esto se refiere a lo que Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Es esa vida eterna, esa vida plena en Cristo Jesús. Por el otro lado, en Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Y qué pasa con la puerta de las ovejas? Ya hablamos de ello en alguno de los estudios anteriores. La puerta, en la antigüedad, los rediles tenían una puerta sumamente estrecha, una puerta sumamente angosta. Solo podía pasar una oveja a la vez cuando iban entrando al corral, después de tenerlas en los pastos en el campo, y regresaban al redil, a su corral. Tenían que pasar por una puerta, pero en esa puerta solo podía pasar una oveja por turno. Y el pastor, como iba adelante del rebaño, el pastor se paraba justamente en esa puerta. ¿Para qué? Para que cuando las ovejas fueran entrando, él las iba a revisar. ¿Para qué? Para limpiarlas de espinas, de insectos, de cualquier cosa que pudiera causarles dolor o enfermedad, infecciones, lo que sea. Y Jesús es nuestro sanador también. Por las llagas de Cristo fuimos sanados, y Jesús siempre está pendiente de cada uno de nosotros para sanarnos, restaurarnos, liberarnos, como dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Pero hay una condición acá, la misma condición que en el Salmo 23. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Usted y yo podemos ser dos tipos de ovejas. Podemos ser la oveja obediente que sigue al pastor,
o la oveja desobediente que se aparta del rebaño y que va a ser sujeta de la disciplina del Señor. En la figura del pastor o en la práctica del pastor en la antigüedad, siempre en los rebaños existían dos tipos de ovejas, una oveja que era obediente y una oveja que era que no era totalmente obediente y que se apartaba del rebaño. Cuando eso sucedía, el pastor iba a buscar a esa oveja, la volvía al rebaño, pero tenía una característica: le quebraba una pata, de tal manera que la oveja no pudiera caminar. Y eso hacía que la oveja, el pastor cargara a la oveja, llevara a la oveja sobre sus hombros. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Primero, para que la oveja se acostumbrara al pastor. Segundo, para que se acostumbrara a seguir al pastor. Y esa parte de la pata quebrada representa la disciplina del pastor a una oveja que no es obediente. Y la palabra de Dios nos dice también en Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, que el padre que ama a sus hijos los disciplina. Y esa disciplina es para nuestro bien, es para cuando la oveja se desvía del rebaño, la oveja queda a merced de sus enemigos. La oveja frente a sus enemigos, frente a sus depredadores, es un ser totalmente desválido. ¿Por qué? Porque no tiene garras, no tiene dientes fuertes, no tiene piernas fuertes, no tiene cuernos, no tiene nada que la defienda. Entonces, eso es un tipo de que cuando usted y yo nos desprendemos del rebaño, nos desprendemos de la obediencia a Cristo, usted y yo estamos expuestos a los ataques del diablo. Por ello, es importante que el Señor, es necesaria esa disciplina para que no nos apartemos del rebaño. Y el pastor carga esa oveja para que la oveja se enamore del pastor, en otras palabras, para que la oveja se enamore del pastor y le siga. Y en la palabra de Dios dice algo también muy importante. Dice la palabra que Él, en Oseas capítulo 2, versículo 14, que Él nos llevará al desierto para enamorarnos, para seducirnos. Y eso, la disciplina del Señor para con nosotros es parte de eso, es parte de llevarnos al desierto para que nos enamoremos de Él, para experimentar de nuevo ese amor hacia Él, pero también su restauración, su sanidad, su liberación, etcétera. Así que Jesús cumple perfectamente lo que la palabra de Dios dice en relación al pastor en el hermoso y maravilloso Salmo 23. Por el otro lado, en Juan capítulo 11, versículo 25, y creo que hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, dice la palabra, yo soy, dice Jesús, yo soy la resurrección. También lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 39. ¿Y qué significa que Jesús sea la resurrección? No solo es la garantía de nuestra resurrección, de que usted y yo vamos a resucitar, de la resurrección de los muertos, incluso es un testimonio para los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque los que no son creyentes piensan que al morir aquí en la vida terrenal se terminó todo. No, ellos también van a tener una eternidad, pero van a tener una eternidad en el infierno, mientras que usted y yo, que hemos reconocido el señorío de Cristo, hemos sido adoptados como hijos de Dios, usted y yo vamos a tener la eternidad en el cielo, con Jesús. Así que el que Él sea la resurrección no es un testimonio solo para nosotros los creyentes, es la evidencia de que después de la muerte física hay una resurrección. Lo único que cambia es el destino. Si somos creyentes en Cristo, nuestro destino es la eternidad con Él, y si no somos creyentes en Cristo, nuestra condenación, nuestra eternidad es la condenación sin Él, en un lugar de tormento, en el infierno. Por el otro lado,
nos habla de Jesús como la resurrección, nos habla de que Él es el vencedor de la muerte. Y si Él es el vencedor de la muerte, todos los que estamos en Él también venceremos la muerte. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 24, al respecto de Cristo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En Romanos capítulo 6, versículo 9, dice la palabra, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Y en cuanto a usted y a mí, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57, dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la muerte. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, aquí hay algo hermoso en esta victoria de Jesús sobre la muerte. Hay algo hermoso. En los Salmos dice que nuestro Dios nos guiará más allá de la muerte. ¿Y a dónde nos guiará el Señor más allá de la muerte? A la eternidad con Él, a esa vida eterna, a esa vida plena, a esa vida plenamente redimida, a esa vida y a ese lugar donde ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad, ni más pecado, ni más corrupción. El que Él sea el vencedor de la muerte significa que usted y yo no solo somos vencedores de la muerte, sino que Él nos guiará a través de la muerte física para llevarnos a la eternidad. Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Desde ya le invitamos para mañana, para la continuación de esta enseñanza, y les recuerdo la importancia de que oremos por la paz de Israel, la paz de Jerusalén y la paz en nuestra nación también y en todas las naciones del mundo. Por el otro lado, mi oración es que el Señor les bendiga abundante y ricamente a cada uno de ustedes, que tengan una linda y bendecida noche, que sus fuerzas sean restauradas y que el día de mañana sea un día lleno de bendiciones y lleno de las promesas, del cumplimiento de las promesas de Dios para su vida, y que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a cada uno de los que nos han saludado a través de estos comentarios. Muchísimas gracias por sus bendiciones, que tengan una linda noche y gracias por conectarse, y les esperamos el día de mañana para continuar con nuestro estudio. Que tengan una linda noche, que el Señor les bendiga, y les envío un abrazo a cada uno.